Muy buenos días, queridos amigos que nos siguen por estos medios. Buenos días a toda la familia de la fe. Les saludo a todos con la paz del Señor. Y qué bueno poder reencontrarnos en esta mañana para poder conocer un poquito más de la palabra de Dios, de acuerdo a lo que ha ido inquietando mi corazón y a la luz de las Escrituras, cómo vamos tratando de enfrentar, no digo de salir tristemente, tratando de enfrentar las circunstancias que estamos viviendo, que son ciertamente circunstancias muy difíciles. He escuchado no solo en la prensa televisada, sino en testimonios que me ha tocado palpar, que me ha tocado mirar directamente todo lo que está causando esta situación que estamos viviendo con este virus que comenzó encerrándonos. Este virus que cuando lo comenzamos a enfrentar tuvimos mucho optimismo, mucho positivismo y dijimos vamos a salir de esta y vamos a triunfar y vamos a permitir que este tiempo y estas circunstancias de dificultad desarrollen ciertos aspectos de nuestras vidas, como la solidaridad, como el apoyo, como tantas expectativas teníamos. También habíamos dicho que después de este tiempo, obviamente pensando que iban a ser unos 15 días, un mes, que después de esto no seríamos iguales, ya lo mencioné en una ocasión anterior, y ciertamente habiéndose alargado el tiempo de enfrentar, un tiempo de padecimiento, ciertamente, un tiempo de quebranto, y que cada día que pasa es más crítico, es más difícil la situación, porque sigue aumentando el número de personas contagiadas, sigue aumentando, por lo tanto, el número de personas que van falleciendo. En las últimas semanas, le digo como pastor, ¿sí? He recibido varias llamadas, que me ha tocado hablar con las personas que quedaron, es decir, con los que quedan, con el dolor, con el quebranto, con el vacío de ese ser querido que partió. Pero alrededor de esto se envuelven muchas otras cosas más. Es decir, el dolor, el padecimiento, el quebranto no es solo por la pérdida de un ser querido, sino todo lo que de ahí se deriva también. Es decir, hay muchas personas, por ejemplo, que fallecieron y que eran el sustento de sus hogares, ¿sí? Y ahora no solo que quedan empobrecidos por más de 80 días de no tener una productividad, de no recibir quizás el sueldo completo que se venía ganando, de encontrarse con deudas acumuladas, sino que se quedaron sin el proveedor, ¿sí? Entonces es crítico. Otras personas que han podido superar la enfermedad porque fueron contagiados, pero que a su vez contagiaron a otras personas, están llevando la culpa, que no la tienen, pero eso pasa emocionalmente. Están llevando la culpa de decir yo le contagié porque yo no tuve las debidas precauciones, porque tal o cual situación se dio, cuando obviamente no podemos detectar en dónde es que uno tuvo un contagio. A lo mejor tuvimos contagios en situaciones que eran simplemente inevitables, al tocar una superficie, qué sé yo, hay tantas cosas. Y esto está trayendo un sufrimiento, un dolor, un padecimiento terrible, que día a día va en aumento. Pensando en estas circunstancias, obviamente me venía a mi corazón, me venía a la mente el hecho de que, sí, vea, la Biblia nos advierte, la vida nos ha mostrado que el sufrimiento, el padecimiento es parte de la vida. Lo importante es no solo estar advertidos para tratar de estar medianamente preparados para enfrentarlo, sino que es importante saber que estos padecimientos, estos sufrimientos, estas crisis graves que hoy nos está tocando enfrentar, ciertamente es una crisis, la actual, es una crisis bastante inesperada, y no solo porque vino de sorpresa, sino porque ha venido, como dicen muchos, ha venido para quedarse. Y si es que se queda,
y ya estamos viendo los efectos de la presencia de este virus, si es que se queda, pues también no sabemos a dónde vamos a llegar más adelante. Entonces, por eso le digo, las crisis, los padecimientos, los sufrimientos, las adversidades, las tribulaciones, deben tratar de hacer algo también en nuestra vida anímica, en nuestra vida intelectual, en nuestra vida espiritual por sobre todo. Deben hacer algo. Porque si nosotros ya sabemos que hay padecimientos, que hay sufrimientos, que hay distintos tipos de problemas, de pruebas que a veces nos llegan en la vida, y la primera vez nos coge de improviso, una segunda igualmente, una tercera vez también, parece que estaríamos pecando de negligentes. Estaríamos pecando de negligentes, porque si yo sé que hay adversidades, si yo sé que las pruebas vienen, si yo sé que las calamidades llegan, y llegan sin aviso, entonces yo creo que lo menos que podemos hacer es tratar de vivir advertidos en lo que se puede al menos. No estoy hablando de tratar de tener una cuenta de ahorros con un gran respaldo para vivir 365 días sin tener que trabajar, porque eso no es posible. Será posible quizás para muy poca gente, ¿no? Para ese minoritario número de gente que ha logrado acumular, sea con bien, sea con mal, sea por la derecha, sea por la izquierda, pero creo que es un número extremadamente minoritario quienes podrían tener esa seguridad económica. Pero sí hay que tratar de tomar medidas en otros aspectos que terminan siendo mucho más importantes que la misma situación económica. ¿Por qué digo que terminan siendo más importantes? Porque vea, sea lo que sea, esta pandemia ha cobrado vidas con el virus, ha cobrado vidas con otro tipo de enfermedades, ha cobrado vidas con accidentes, ha cobrado vidas por la confrontación que hay dentro de los hogares. Ha habido no solo muchas denuncias, sino que muchas denuncias de hechos dentro de los hogares, de la violencia intrafamiliar, también ha cobrado vidas, ¿no es cierto? Es decir, de distinta manera en este periodo hemos visto que la pandemia nos ató de pies y manos para no tener la libertad de defendernos frente a tantas circunstancias, tantas situaciones que han terminado cobrando vidas. Por eso digo, no se trata de ser pesimista ni mucho menos, pero si ya sabemos que hay este tipo de dificultades y que estas dificultades pueden llevarnos a situaciones extremas, bueno, pues en lo más importante tratemos de estar preparados, que es en el área espiritual. En el área espiritual, ¿por qué? Porque obviamente el área espiritual no solo que es la más importante porque sostiene todas las otras áreas. Es decir, cuando yo estoy bien con Dios, puedo estar bien con el prójimo. Cuando yo estoy bien con Dios, puedo esperar en Él que Él supla mis necesidades. Por eso es la más importante, el área espiritual. Digo, al menos en esa, ¿sí?, debemos estar muy bien preparados. Permítanme leer unos pocos versículos que ilustran el tema de hoy, y que me he permitido llamarle ¿qué vida se nos viene después de esto? ¿Qué vida se viene? Y para eso digo, para ilustrar, permítame compartir unos pocos versículos que se encuentran en la primera carta de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Esto es lo que nos menciona la palabra de Dios, y por eso quiero compartirle unos 5 puntos que se derivan de este texto y de nuestra realidad, porque la predicación de la palabra tiene que estar basada en la realidad, porque es la guía, es la luz.
Y ahora necesitamos dar pasos en estas circunstancias difíciles, en estas circunstancias adversas, tristes, dolorosas, pero hay que saber dar los pasos correctos, y eso es lo que quiero compartirles. Cinco aspectos que se derivan de este texto. Lo primero que nos está diciendo en el versículo 1 es que Jesucristo, porque padeció en la carne, es decir, se refiere a su sufrimiento en los últimos días, en aquel tiempo en el que la humanidad, después de haber visto sus milagros, sus prodigios, su sabiduría, su enseñanza, y haber visto sobre todo su testimonio, decidió golpearlo, decidió agredirlo, decidió juzgarlo y sentenciarlo con latigazos, con un padecimiento literalmente en la carne, un padecimiento por demás cruel además. No entremos en el tema, porque eso es motivo de vergüenza para la humanidad. Pero así fue. Todos escogieron, todos gritaron, crucifícalo. Nosotros no lo hicimos porque no estábamos en esa época, que de haberlo estado, con seguridad habríamos sido uno más de los que nos dejábamos llevar por la montonera y por esa psicología de masas, y habíamos desmerecido al santo. Pero bueno, dice que Jesucristo, por haber padecido en la carne, venció a la muerte. ¿Cómo venció a la muerte? En la cruz del Calvario, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros? A nosotros lo que nos dice es que nosotros también debemos eliminar el pecado, ¿sí? El primer punto es este: eliminar el pecado. ¿Aprovechando de qué? Aprovechando no solo de que tenemos una Biblia, no solo de que tenemos un Dios, sino aprovechar de esta circunstancia, de este padecimiento que hoy estamos viviendo, pues. Porque lo que estamos viviendo es sufrimiento, es dolor, es quebranto, es angustia, es desolación. Entonces tenemos que aprovechar de este padecimiento, ¿sí?, para nosotros ir eliminando el pecado. Eliminar el pecado, primer aspecto. ¿Cómo lo elimino? Aprovechando de esta circunstancia, de este dolor. Mire, le voy a dar un pequeño ejemplo nada más de situaciones que se están dando. Le decía, por un lado hay esta violencia intrafamiliar que terminó cobrando vidas, ¿no? Es decir, gente que no pudo convivir en aislamiento, gente que al verse encerrado se vio en una explosión por querer salir a seguir viviendo del modo que estaba viviendo, y no pudo encontrar la paz que en nuestros hogares deberíamos haberla encontrado. Entonces terminó confrontándose, y fruto de esa confrontación simplemente asesinaron a unas personas, y otras personas víctimas de esa violencia terminaron suicidándose, ¿no es cierto? Entonces cobró vidas, sea porque hubo un agresor y una víctima, o sea porque la víctima, psicológicamente hablando, no soportó más y decidió quitarse la vida. En algunos casos inclusive quitaron la vida a sus hijos para luego quitarse la vida las mismas personas. Trágico por demás, espantoso, terrible, inconcebible, pero real. ¿Cómo eliminamos el pecado? Aprovechando del padecimiento. Pues haciendo del padecimiento un motivo propicio para nosotros ponernos a cuentas con el prójimo. Cuando las personas ven la muerte de cerca, tienen dos posibilidades de reacción. La primera es que les salta a su mente, a su corazón, al sentimiento, todas aquellas cosas que quedan pendientes, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si Dios nos dice, como algún día lo dijo a un rey, que Dios había decidido quitarle la vida, a un rey de Israel, que había decidido quitarle la vida? ¿Qué nos vendría a la mente? A lo mejor lo primero que nos viene a la mente es mis hijos, cualquiera sea la edad de ellos, o mis nietos, si es que ya los hijos son crecidos, nunca dejan de ser hijos, pero los nietos, siempre queda, nos saltaría a la mente eso de que ¿qué va a pasar con ellos? Y ahí uno se da cuenta, ¿qué no hice con ellos que hoy me coge el susto al último? A lo mejor no hice gente de bien, a lo mejor no les di un buen ejemplo, a lo mejor no les preparé para que enfrenten la vida, y en fin, ¿no es cierto? O la otra es aquellas cosas que uno desperdició en la vida, y que al saber que quedan pocas horas, que quedan pocos días de vida, ¿sí?, uno trata de hacerlo, como por ejemplo ponerse a cuentas con el prójimo,
y decir, ¿por qué no llamé por teléfono hace años para ponerme a cuentas con este familiar, con este ser querido? ¿Por qué no aproveché de la bondad que pude haber recibido de tal persona cuando yo definitivamente por una simple causa cerré la vía de comunicación, la vía de amistad? Y en fin, ¿no es cierto? Entonces digo, el padecimiento tiene que tratar de hacernos eliminar el pecado. Si de aquí en adelante Dios nos concede la vida, que nadie la tiene comprada y mucho menos en estos tiempos, si de aquí en adelante Dios nos concede la vida y nos permite continuar en este mundo, ¿sí? Creo que lo menos que podemos esperar nosotros es que vayamos, o este tiempo nos haya permitido eliminar el pecado. El del egoísmo, el de la avaricia, el de, ¿qué le digo?, del egocentrismo inclusive, que va ahí de la mano con el egoísmo, el pecado de la soberbia, del orgullo, ¿sí? Que acaba con las personas, que acaba con las relaciones, que acaba con el círculo cercano social que nosotros tenemos, a quienes supuestamente amamos y queremos. Primer aspecto, eliminar el pecado. El segundo aspecto que también nos dice la palabra de Dios en el versículo 2 es que nosotros debemos tratar de reconocer las consecuencias de nuestras vivencias que hasta aquí las hemos tenido y comparar los resultados, ¿no es cierto? Es decir, yo he vivido de este modo, ¿sí? Y estos son los resultados que me ha traído. ¿No sería mejor, en el segundo punto, vivir en la voluntad de Dios? Y por último, hacer la prueba, ¿no? Más allá de que si voy a adquirir un compromiso con Dios en su obra, o de aquí salga un predicador, no sé si eso suceda. Quizás ese milagro se dé. Pero ¿no sería bueno cuando dice que ya no vivamos el resto de nuestro tiempo en la carne y en las concupiscencias? Eso dice el versículo 2. El resto de vida que nos queda, que no sabemos cuánto es, que vivamos ya no pues en la carne y en las concupiscencias. Usted sabe que concupiscencia es ese apetito desmedido por las cosas malas, por las cosas mundanas, por las cosas, reiterando, carnales que hay, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a vivir el resto de la vida? Saliendo de esto, si es que salimos de esto, no sabemos cuándo. Pero el resto de vida que Dios nos dé, ¿cómo vamos a vivir? Igual que antes. Vamos a vivir con ese mismo concepto de vida, del pecado, de vivir como a uno le plazca, dejándose llevar por el instinto. Vamos a seguir creyendo y diciendo, declarando y viviendo como decíamos antes. Sí, chusa vida que uno tiene, pues vivamos disfrutemos. Ahora veamos si es que efectivamente hemos disfrutado. Porque el disfrute deja como un resultado, un sabor a gozo. Ese es el disfrute. Pero si antes vivimos mal, ¿no es cierto? Es decir, pegándonos los tragos, con violencia, con infidelidades, con truhanerías, con robos, con corrupción. ¿Qué resultado tenemos, por ejemplo, de nuestros hijos de ese estilo de vida? ¿Son nuestros hijos unas personas con moralidad, con honestidad, con transparencia? Lo más probable es que no, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos. Vamos a seguir viviendo en ese estilo de vida de derroche, de disipación, de que me importismo, como que si tengo la vida comprada. ¿O vamos a vivir una vida dentro de la voluntad de Dios? Porque eso es importante, o sea, vivir en la voluntad de Dios. Por eso digo, debemos un poquito tratar de comparar los resultados. Si las cosas que yo he venido haciendo me han dado como resultados cosas malas, eso quiere decir que yo tengo que buscar otra opción. Al menos si es que quiero que los resultados posteriormente sean buenos. ¿Qué mejor resultado que tener unos buenos hijos, por ejemplo? ¿Qué mejor resultado que tener una vida digna? ¿Qué mejor resultado que caminar con la frente en alto, con honestidad? Hoy que estamos viviendo, todo es corrupción. Todo es corrupción. La corrupción está enraizada en los corazones de las generaciones. La corrupción es un buen consejero
Intentemos para ver si es que en corrupción nos enriquecemos y quizás podamos evadir la parte legal. Bueno, el último punto nos aclarará. El último punto que tenemos que tratar de los 5 puntos nos aclarará qué tan conveniente pudiera ser intentar vivir en corrupción. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que uno pueda vivir en honestidad, en transparencia, aunque esto implique en limitación? Eso es inaudito hoy en día, ¿no es cierto? Pero la pregunta es esta, ¿sí? ¿Vamos a seguir viviendo lo que resta de la vida conforme a la carne y a nuestras concupiscencias? O la propuesta, que es el segundo punto, ¿sí? ¿Vamos a vivir en la voluntad de Dios? El tercer aspecto que nos muestra en el versículo 3 de nuestra porción que leímos, dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, y menciona algunas actitudes totalmente reprochables que se mencionan ahí. El tercer aspecto es que yo creo que en la vida hay momentos que tienen que marcar un hito, un alto, un hasta aquí, y de aquí en adelante las cosas tienen que ser diferentes, las cosas tienen que ser nuevas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Bueno, para eso tenemos que ser primero muy sensatos, ¿no? Muy sensatos. Y la sensatez, es decir, el sentido común, apelando únicamente al sentido común. Algo que es un sentido común es algo que comúnmente se ha perdido ese sentido. Y digo, apelando al sentido común, nosotros debemos tratar de en algún momento, y quizás en este tiempo que hemos tenido más tiempo disponible, en algunos casos, para tratar de dedicarnos a cosas que antes no lo hacíamos, como por ejemplo pensar. Yo creo que esta pandemia, este encierro, este empobrecimiento, estas dificultades, estas muertes que hemos visto de seres queridos, cercanos, de personas que hemos conocido, etcétera, etcétera, yo creo que sí nos debió haber llevado a tener más de una vez un tiempito para pensar, ¿no es cierto? ¿Pensar en qué? Digo, en que nosotros tenemos que hacer un alto en la vida para volver a comenzar. Tratar de, como se dice tecnológicamente, de resetearnos en la vida. ¿Por qué? Porque el tercer aspecto habla con que nosotros tenemos que aprender a ser valientes para superar el pasado. Hay que superar el pasado. Todos tenemos un pasado. Usted me verá aquí presentándome y hablando de tratar de vivir en santidad, en integridad, en pureza, en transparencia, en honestidad, tratar de vivir en la voluntad de Dios. Sí, me esfuerzo por eso. Le aseguro que hago mi mejor esfuerzo, tanto yo como encaminar a mis hijos. No digo a mi nieto, porque mi nieto es un ángel, él es una criaturita apenas, pero trato y me esfuerzo. No sé si lo consigo siempre, pero es difícil, como le digo, marcar un hito y decir, hasta aquí voy a tener este estilo de vida y de aquí en adelante las cosas van a cambiar. Sí hay cómo, no es fácil, pero sí hay cómo. ¿Cuándo? Cuando nosotros decidimos superar el pasado. No sé si lo he dicho en ocasiones anteriores a través de estos medios, obviamente en el púlpito de mi iglesia, de mi congregación, por durante cerca de 23 años que he venido predicando. Lo he repetido varias veces y ahora quiero compartirles rápidamente con ustedes porque es algo que quiero demostrarle que sí hay cómo, ¿sí? Yo soy el sexto de 7 hijos y mi padre, un hombre excepcional, había tenido algunas conductas inadecuadas de vida hasta antes de que yo naciera. En esas épocas, por ejemplo, se trabajaba hasta sábado mediodía. Y después de sábado mediodía tengo entendido que mi padre, al salir de su trabajo, un trabajo muy forzado, fue un gran obrero, y al salir del mediodía entiendo que él iba a los enfrentamientos futbolísticos de su equipo, ¿sí? En los que se jugaba por amor a la camiseta, es decir, se daba el todo por el todo, sin esperar a cambio ni siquiera el aplauso, pero una retribución económica. De tal manera que eso hacía más apasionado el encuentro deportivo.
Él era futbolista, fue futbolista profesional por ahí de los años 50, si mal no me han contado, si mal no recuerdo yo. Pero dice que cuando yo nací, cuando nació el sexto hijo que soy yo, el sexto hijo que vivió, porque antes de mí hay 2 hermanos que fallecieron de niños, y dice que cuando yo nací, mi padre de pronto tomó una decisión que nunca antes la había ofrecido. Simplemente ese día tomó esa decisión y dijo, no, pues ahora ya tengo 6 hijos, yo tengo que cambiar mi vida. Y dejó de lado a los amigos, ¿sí? Y se dedicó por entero el tiempo que le restaba después de su abnegado trabajo, dedicarlo a la familia. Y obviamente comenzó un camino de prosperidad, de bendición, de armonía, de paz, de júbilo, de regocijo, de todo lo que usted se imagina. Porque él decidió superar el pasado. Y mi padre lo hizo sin Cristo. Él seguía en su creencia, seguía en su doctrina, él seguía en su tradición. Pero él tomó una decisión y dijo, sí, voy a superar el pasado, ¿qué es lo que hay que hacer? Por eso nos dice aquí la palabra de Dios, basta ya el tiempo pasado para haber agradado a los gentiles. Entonces yo le propongo algo en este tercer punto, que es superar el pasado. ¿A quién quiere agradar usted? ¿Quiere seguir agradando a los amigos? ¿Quiere seguir agradando al jefe? ¿Quiere seguir agradando al mundo? ¿Quiere seguir agradando a quien haya venido agradando? Con su comportamiento, con su estilo de vida. Tácitamente las personas siempre tratamos de agradar a alguien. No me va a decir, no, yo no he tratado de agradar a nadie. Es mentira, porque hay veces que uno se quiere agradar a sí mismo, en sus vanidades, en su ego, etcétera, etcétera. ¿A quién quiere agradar usted? ¿Quiere agradar a los que verdaderamente le importan? Como por ejemplo, su familia. Si es que es hijo, quiere agradar a sus padres. Si es que es esposo, quiere agradar a su esposa. Si es que es padre, quiere agradar a sus hijos. ¿A quién quiere agradar? Yo le voy a invitar para que usted me preste atención solo a este punto dentro de este tercer aspecto, que es superar el pasado. Cuando uno trata de agradarse a sí mismo o trata de agradar a alguien, llega un momento en que simplemente las condiciones ya no le son favorables y es imposible agradar a alguien. Porque el tratar de agradar a alguien implica que nosotros tratemos de mostrar una imagen a alguien. Y esto de tratar de poner una imagen termina siendo una mentira que no se puede sostener. Y a veces por sostenerla caemos en una hipocresía y así nos va llevando. De un abismo a otro abismo vamos cayendo, por tratar de agradar a alguien. Pero cuando uno quiere agradar, haciendo un compromiso, la cosa cambia. Entonces mi invitación es para que usted trate de agradar, no a su cónyuge, no a sus hijos, no a sus padres, no a sus hermanos, no a su círculo social cercano, sino trate de agradarle a Dios, haciendo un compromiso con Dios. Y cuando uno trata de agradarle a Dios, haciendo un compromiso con Dios, uno sabe que no tiene que ser bonito solo cuando está en la iglesia, que no tiene que cruzar las manitos y estar ahí dando una imagen de bondad, de mansedumbre, de pureza, de transparencia, que termina siendo por demás reprochable porque es hipócrita. Pero cuando uno trata de agradar a Dios, uno sabe que a donde vaya, Dios está mirando nuestras vidas. Y no está mirando porque Dios sea un fiscalizador de nuestras vidas. Está mirando porque Él quiere que nosotros caminemos conforme a su voluntad. Está mirando para ver cuándo nosotros le decimos, de aquí en adelante yo he decidido superar mi pasado, así que ayúdame de aquí en adelante a mi presente para tener buenos resultados en el futuro. Entonces, ¿a quién quiere agradar a usted? No sé, pero superemos el pasado. Y si su pasado por si acaso le comienza a detener, a atar, y dice, yo no puedo ahora cambiar de imagen, yo no puedo cambiar de actitud, porque simplemente tengo un pasado vergonzoso y no lo voy a poder superar. Pues déjeme decirle que hay una clave extremadamente fácil, que parece increíble por lo simple que es para superar el pasado. Y es confesando nuestros pecados ante Dios. Él dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Superado el pasado. Superado el pasado. Y que cuando uno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Un nuevo comienzo. Un volver a renacer.
un nacimiento nuevo, que es un nacimiento espiritual que tanto hablamos los cristianos cuando doctrinalmente mencionamos de que hay que ser nuevas criaturas, que sí hemos nacido de nuevo. ¿Hay cómo? Claro que hay cómo. Yo tengo un pasado que no es mi mejor carta de presentación y que obviamente no me trajo los mejores frutos, pero gracias a Dios, hace ya casi 29 años, tuve un nuevo nacimiento en Cristo Jesús y el pasado quedó superado. Tanto así que personas que me conocieron en el pasado, ¿sí?, hoy no entienden qué es lo que pasó en mi vida, para que algo que comenzó como me decían antes, una novelería de la cual ya mismo me decepciono. No me decepcioné, porque fui atraído con tanto amor por ese Dios precioso, que más bien hoy, si antes estuve enamorado, discúlpeme que tome este tipo de terminología, hoy estoy camote de Dios. Y trato de que todos los actos de mi vida, que todas mis reacciones, mis palabras, mis pensamientos, mis gestos, las intenciones inclusive de mi corazón, le agraden a Él, superado el pasado. Luego nos dice la palabra de Dios, para entrar en el cuarto punto, es que cuando nosotros tomamos estas actitudes, ¿no?, de eliminar el pasado, de eliminar el pecado, de vivir en la voluntad de Dios, de superar el pasado, esto nos va a llevar a nosotros a tener una confrontación con una realidad. Es decir, imagínese lo que es eliminar el pecado en la vida de uno. Imagínese lo que es adquirir un compromiso de vivir en la voluntad de Dios, de superar el pasado y de decir, hasta aquí llegué y de aquí en adelante las cosas tienen que cambiar. Eso es totalmente ilógico con el mundo, pues. Es totalmente ilógico con el resto de la realidad. Cuando alguien que no me conoce ni tampoco me presento como cristiano y como pastor, de pronto me propone algo para mí totalmente indebido, pero para el mundo totalmente aceptado, cuando me proponen algo así, yo le digo que no, muchas gracias, que yo no participo de ese tipo de propuestas, de ese tipo de vivencias. Me quedan viendo raro, ¿no? Me quedan viendo, dicen, ¿pero qué pasa? Me dicen, ¿pero por qué si todo el mundo lo hace? Le digo, así es. Y precisamente ese es el cuarto punto, es que nosotros debemos aprender a vivir contrarios al mundo. Contrarios. Vea, el mundo no va a cambiar. El mundo no va a cambiar. Ni con pandemias, ni con terremotos, ni con temblores, ni con 2 guerras mundiales. Hoy dicen que estamos en la tercera, será también. El mundo no va a cambiar porque hasta aquí no ha cambiado. ¿Cuántos años tiene el mundo como mundo desde que tenemos entendimiento, conocimiento históricamente? Y el mundo no ha cambiado. Por el contrario, va en un proceso degenerativo en su comportamiento. ¿Qué hago yo? ¿Me sumo al mundo? ¿Sigo la corriente del mundo? ¿O me pongo como valiente, cogido de Dios porque solito no puedo? Me pongo como un valiente a vivir contrario al mundo. Este es el cuarto aspecto. Vivir contrarios al mundo. ¿Qué dice el versículo 4? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y obviamente nos ultrajan, nos vacilan, nos bulean, nos señalan, nos critican y lo que es más, procuran que tropecemos. ¿Por qué? Porque les parece extraño pues que no sigamos corriendo en el mismo desenfreno, como dice la palabra. Les parece raro que nosotros, por ejemplo, en estas circunstancias de dificultad, de dolor, nosotros seamos solidarios, no seamos acaparadores, no seamos avaros, sino que de lo poco que tenemos compartamos. Les parece raro que nosotros, encerrados en casa, seamos de los que colaboramos y de los que nos ponemos la familia al hombro, ¿sí?, en vez de estar desesperados pecando por internet. Les parece raro, les parece extraño que estén desesperados por salir para seguir en sus concupiscencias, en sus lascivias, en sus pecados y en sus abominables idolatrías, como dice el versículo anterior. Y que nosotros no, que nosotros estemos tranquilos, ahí confiados en Dios y viviendo en santidad. ¿Les parece raro? Que el tiempo que los otros dedican a la pornografía, nosotros le dediquemos a la Biblia. Claro que les parece ilógico, les parece totalmente ajeno, extraño. Pero así es como hay que vivir. Cuarto punto, hay que vivir contrarios al mundo. Esos somos los valientes. Valiente no es el que
hoy estuvo preocupado porque no sabía cómo manejarse con sus 3 mujeres. Eso es cobarde, eso es inútil, eso es inservible, eso es desecho. Valiente, valiente, es el que sabe ponerse la vida al hombro y vivir para agradarle a Cristo Jesús. Contrarios al mundo, nadar en contra de lo que todo el mundo, la gran mayoría, se deja llevar por esa corriente. Nosotros no, por eso nos llamamos salvos, porque Cristo nos ha acogido, nos ha sacado de esa corriente del mundo. Y hay que vivir contrarios al mundo, o vamos a vivir igual. Si quiere vivir igual, es fácil determinar cuál será el fin. Si quiere vivir igual como venía viviendo, sin hacer un alto, sin superar el pasado, sin hacer un compromiso de vivir en la voluntad de Dios, de eliminar el pecado, de marcar la diferencia, bueno, pues el resultado es totalmente obvio, claro. Mire cómo terminan todos, sí, así terminarán. Pero claro, habrá algunos muy suspicaces, para entrar en el quinto y último punto. Habrán algunos, digo, muy suspicaces que dirán: ve, yo he hecho las cosas tan bien, que yo puedo evadir la ley y voy a terminar con mis fechorías, ¿sí?, quedando en la impunidad. Vea, la Biblia dice que hay justos que mueren de manera crítica y que hay impíos, ¿sí?, que terminan muriendo en honra. Entonces, no es que yo le voy a decir: vea, si es que uno hace bien las cosas, todo va a ver cómo le hacen un monumento en la cima de la libertad. No estoy ofreciendo eso, porque primero no soy quien para ofrecer, y menos para ofrecer algo que no es real. Más bien lo que le estoy diciendo es que después de esta vida, todos tendremos que rendir cuentas. Eso dice el versículo 5, y ese es el quinto punto que quiero compartirle. El versículo 5 dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dice el versículo 5, y el quinto punto es las cuentas claras. El día de ayer escuchaba en las noticias que había caído una avioneta de matrícula ecuatoriana destinada a la fumigación, y ya va a ver por qué le insisto en esto. Cayó en territorio peruano, murió el piloto y 2 ocupantes que están, o uno de ellos que está siendo perseguido por la justicia ecuatoriana por toda esta tremenda trama de corrupción que ha habido increíblemente en los hospitales, valiéndose del dolor, del quebranto y de la muerte de la población, haciendo negocios mal habidos. Uno de ellos que estaba involucrado en esto, escuché ayer en las noticias, uno de ellos era uno de los pasajeros de esta avioneta. ¿Sí? Yo le decía que hago una insistencia en que la avioneta tenía una matrícula y tenía autorización para volar para fumigación, no para fugar. Pero esta persona se entiende que estaba fugando porque está involucrado entre los tantos nombres de los que están siendo conocidos, y muchos no sé si se conocerán o no. Pero vean, a lo que voy es que uno puede querer escapar de la justicia, y por eso tomo como ejemplo esta noticia que apenas le tengo fresca en la memoria porque la recibí ayer en la mañana mientras miraba algún noticiario. Uno puede escapar de la justicia humana, uno puede burlar la justicia humana, sí puede. Pero aquí el quinto punto, que se llama cuentas claras, dice que todos nosotros daremos cuenta al que está preparado para juzgar, que es Jesucristo. El mismo que vino para que con su padecimiento venció la muerte, porque la venció en la cruz. Porque él venció el pecado, porque la venció en la cruz, porque la paga del pecado es muerte, y Él murió por el pecado, pero resucitó, le venció a la muerte. El mismo que vino a dejarnos enseñanzas, el mismo que vino a marcarnos un camino, el mismo que vino a hacer una luz para nuestras vidas, el mismo que vino a decirnos que Él va a estar con nosotros todo el tiempo hasta el fin de los siglos, el mismo que nos vino a decir que en el mundo tendremos aflicción, pero que estemos tranquilos, que si estamos cogidos, aferrados, asidos de Él, vamos a vencer el mundo. Él mismo es el que está preparado para juzgar. La primera vez que vino, y que vino en forma de hombre, a través de esa magnífica mujer llamada María, la primera vez que vino para otorgarnos gracia, para abrirnos un camino, pero la siguiente viene como juzgador.
Y un juez no se deja guiar sentimentalmente. Un juez no tiene peso sobre un juez. La emoción, el sentimiento, ni aún la misericordia. No porque Él, Cristo Jesús, no tenga misericordia. Hoy sigue teniendo, tanto así que nos está llamando al arrepentimiento. Pero dice que hay uno que está preparado para juzgar, que es el mismo Señor Jesucristo, que va a juzgar a vivos y muertos. Allá en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10, si mal no recuerdo, dice que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que recibamos la retribución por nuestros hechos mientras hemos estado en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que de la justicia de Dios no podemos escapar. Entonces, la pregunta obvia es, ¿qué vida se viene después de este lapso, después de este tiempo, cuando salgamos? No hemos salido totalmente. Salimos a un semáforo amarillo hace una semana exactamente y se incrementó el número de contagiados, posiblemente el número de muertos también. Entramos a un semáforo amarillo hace una semana cuando había un porcentaje, no recuerdo exactamente de cuánto, pero un porcentaje de camas disponibles en los distintos hospitales, los que ya existían y los que fueron forjados para atender esta situación. Y el lunes de esta semana, es decir, 2 días atrás, estaba colapsado, ya no había una sola cama para atención. De los que avanzan a ir e ingresar aunque sea a emergencias. Nadie tiene comprada la vida. ¿Será que el resto que nos queda por vivir vamos a seguir viviendo en nuestras concupiscencias, en nuestras embriagueces, en nuestras idolatrías, en nuestra lascivia, en nuestro pecado, en nuestra corrupción, en nuestra violencia? ¿Será que el carácter sigue idéntico o peor? Quizás el encierro empeoró el carácter y Dios nos guarde qué va a pasar mañana. O mejor, eliminemos el pecado. Vivamos conforme a la voluntad de Dios. Superemos el pasado. Un alto hasta aquí y de aquí en adelante que las cosas mejoren. Vamos a vivir en contra del mundo, ¿sí? Contrarios totalmente al mundo. ¿Por qué? Porque el quinto punto es, hay unas cuentas claras que tendremos que rendir. Mi anhelo, mi deseo, mi aspiración para mí mismo, para mi familia, para la familia de la fe y para los amigos que nos escuchan, que están siguiendo estas charlas, que tratamos que sean una luz, una exhortación ciertamente con el mayor de los respetos, respetando su creencia, respetando su doctrina, respetando sus pensamientos, sus argumentos. Simplemente es una propuesta de vida, más aún cuando los tiempos que estamos viviendo son tan difíciles. Espero que estos tiempos difíciles hayan hecho de nuestros corazones tierra fértil, para que pueda esta semillita, que es la palabra de Dios, entrar y dar mucho fruto en nuestras vidas. Que Dios nos sostenga, que Dios nos sustente, que Dios nos bendiga y que Dios nos dé una oportunidad más.